Para hablar del río Chiquito, yo pienso que lo primero que tendríamos que hacer es contextualizarlo, porque el agua a nivel superficial fluye en lo que conocemos como cuencas hidrográficas, que podemos pensar que son como una especie de recipiente que tiene un fondo irregular, pero el agua cuando precipita va escurriendo hasta llegar a las partes más bajas, que son justamente los cauces de los ríos. Entonces, en el caso de la cuenca del lago de Chapala, que es donde se encuentra ubicado el río Chiquito, esta es una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir esto? El agua va fluyendo, va escurriendo, llega por diferentes cauces hasta el lago de Cuitzeo, y el agua permanece, no tiene una salida natural hacia el mar. Entonces el agua se está infiltrando, se está evaporando, pero hasta ahí llega su flujo de manera natural. En el caso del río Chiquito, lo tenemos distribuido con 3 ramas principales. La rama poniente, que nace precisamente en la zona de la ermita, que es limítrofe entre cuenca y cuenca, la cuenca del Balsas y la cuenca del Lerma. También nace en la zona centro y también nace en la zona oriente. Este conjunto de 3 ramas fundamentales atraviesan ejidos, atraviesan poblaciones, atraviesan muchas propiedades privadas. El caso concreto del río Chiquito es un tipo F3. Eso significa que es un sistema encañonado con paredes verticales y el tamaño de las rocas que se encuentran en su interior es a partir de substratos conocidos como guijarros, y estos guijarros son los más abundantes. Aunque en algunos puntos nosotros podamos ver rocas muy grandes, incluso roca madre, el substrato más abundante son los guijarros para el caso concreto del río Chiquito. Estas paredes laterales tan verticales propias de los sistemas F les convierten en sistemas muy frágiles. Su manejo tiene que ver con la conservación de las riberas, con la conservación de los taludes, a través de la conservación de la vegetación que le confiere la protección propiamente al cauce. O sea, esta ciudad es una ciudad colonial, se formó en la época de los españoles. La ciudad tenía que tener una disponibilidad de fuentes de agua y la fuente principal era el agua del río Chiquito, y pasaron muchos siglos y se construyó este acueducto. Entonces eso le da un carácter estratégico porque, digamos, el agua del río Chiquito sigue siendo fuente de abastecimiento de la ciudad. Hasta en 1940 el 100% del agua que abastecía la ciudad era del río Chiquito. Después de 1940, con la construcción de la presa de Coincio, una parte del abastecimiento de la ciudad proviene de la cuenca del Río Grande, de Morelia, de los manantiales que emergen de esta presa que se almacena y distribuye la ciudad. Entonces, lo que tenemos es que, digamos, las cuencas que son estratégicas para el abasto de la ciudad es la cuenca del Río Grande y la cuenca del Río Chiquito, pero históricamente el río Chiquito ha sido lo que ha sido la fuente madre del agua de la ciudad. En países adelantados, en países desarrollados, esos son recursos naturales que se cuidan mucho porque significan la vida de los pueblos. La cultura náhuatl pues se asentó junto o en el enorme lago de Tenochtitlan. La cultura de Tula pues se asentó en el río Tula, junto al río Tula. Y así váyanse. Los egipcios se asentaron junto al Nilo. ¿Por qué? Pues porque son las rutas que mantienen la vida. Sin el río Chiquito simplemente Morelia no hubiera existido. Cuando nosotros vemos el agua y nos fijamos con detalle, vemos que hay áreas en el agua donde se mueve mucho más rápido el agua y nos forma un camino. Ese es el talve. Todos los impactos que afecten al talve, como por ejemplo construcción de represas, diques, caminos a los lados de los ríos,
o hasta una práctica muy común que a veces hacemos de poner piedritas para poder cruzar el río, todo eso afecta al talve. Y al afectar al talve, lo que está afectando son los sistemas de erosión, transporte y depósito. Es decir, afecta cómo se mueve el agua y cómo el agua construye el cauce. En el momento que el río Chiquito entra a la ciudad, obviamente tiene un curso a través de la ciudad. Y ese curso nos muestra continuamente en esta época el agua colorada, el agua roja o café rojizo. ¿Por qué razón? Por la gran cantidad de sedimentos que trae desde arriba. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe al descuido que tenemos en la parte alta de la cuenca, en la parte alta y la parte media, y sobre todo en la rama oriente. Si nosotros queremos hablar del saneamiento del río Chiquito, tendríamos que considerar justamente todos los afluentes que van llegando, porque hay agua que ya llega contaminada de los pueblos, de los caseríos, de las poblaciones que están en las zonas más altas de la cuenca. Entonces esta contaminación finalmente va escurriendo hasta el cauce y llega así hasta el lago de Cuitzeo. Ahora, es importante que cuando hablamos de contaminación pensemos que no solo termina hasta donde llega el agua, sino que es agua tanto en el cauce como en el río, muchas veces extraída para diversos usos, pero principalmente para la agricultura. Entonces esto es un aspecto muy delicado porque pues ahí van los contaminantes y el agua con la cual se están regando los cultivos que después vienen a la ciudad nuevamente, pues ahí traen los contaminantes. Entonces el punto es que eso representa un riesgo para la población por la presencia de estos contaminantes. Desde luego eso es hablar ya de contaminación fecal, contaminación por urea, ácido úrico, creatinina, además de contaminación por sedimentos. Las orillas de los ríos no son cuidadas. El centro, el lecho de los ríos no son cuidados. Al coche le cambiamos el aceite, al coche se le da mantenimiento a las llantas, al coche se le pinta, se le pone aceite a la suspensión, a la caja de la transmisión, etcétera, etcétera. Al río no se le cuida la vegetación, al río no se le cuida la fauna, no se le cuida el aforo del agua. En el estado de Michoacán, que es el principal lugar donde hemos hecho nosotros, mi equipo de trabajo, este tipo de estudios, hemos encontrado la presencia de algunos metales pesados que tienen principalmente un origen natural. Este origen proviene, suponemos, de la presencia de ciertos minerales en la roca y después por contacto con el agua, tanto en el acuífero como en el agua superficial, mediante diversas reacciones químicas de disolución, estos metales se incorporan al agua. De manera natural, como te digo, estos metales provenientes de la roca son los que dan la riqueza mineral al agua. En algunas regiones, ciertos metales se pueden encontrar en concentraciones que pudieran resultar de riesgo para la salud. Nosotros enfocamos el objetivo de nuestros estudios a estos metales de forma natural, pero también es importante mencionar que también pueden llegar al agua a través de actividades antropogénicas, es decir, ciertas actividades que realiza el ser humano pueden generar aguas residuales que contengan estos contaminantes. Hablando de las aguas residuales, no solamente nos podemos centrar en el estudio de los metales pesados, sino en una gran cantidad de contaminantes que pueden ser vertidos a las aguas dependiendo del tipo de actividad. Algunos de estos metales los hemos detectado en algunas aguas del estado de Michoacán, en algunas partes en concentraciones que pudieran llegar a ser un foco de atención, hablando de los riesgos a la salud. En general, en nuestro país tenemos roca volcánica. Esta roca volcánica puede dar un aporte de estos metales que estoy comentando que pudieran llegar a ser tóxicos, como por ejemplo el arsénico, el cobre, el hierro,
nuestro país es rico en minerales que pueden contener estos elementos, que muchas veces, como acabo de mencionar, pueden incorporarse al agua y de esta manera ingresar en la cadena alimenticia, afectando al ser humano principalmente. Aquí en la ciudad de Morelia tenemos un corredor industrial que tiene diferentes áreas dentro de la industria y que pueden descargar diferentes tipos de aguas residuales que pueden contaminar tanto las aguas del río Chiquito como el río Grande, que son dos ríos que convergen dentro de nuestra ciudad, y como bien sabemos el río Grande puede llegar a arrastrar algunos de estos contaminantes hasta su desembocadura en el lago de Cuitzeo. Por el otro lado, hace aproximadamente 2 meses, el alcalde y el gobernador, Silvano Aureoles, felizmente hicieron una reunión en donde la empresa papelera Kimberly-Clark, que es una transnacional, anunció que iba a hacer una gran inversión en millones de dólares de ampliación de la planta que produce papel celulosa aquí en Morelia, y casualmente esa planta papelera consume la tercera parte del agua de la ciudad, y de forma ilegal, desvía agua del manantial de la Nincita, y las aguas residuales que son altamente contaminantes. Y entonces ahora con este aumento de la inversión significa que van a ampliar la planta y por lo tanto van a demandar más agua y van a generar más agua residual altamente contaminante. Entonces esto es la muerte totalmente del río Grande de Morelia y del lago de Cuitzeo, porque esto implica una presión sobre el ecosistema ripario y lacustre, y todo en una anuencia de autoridades, supuestamente con la promesa de mayor inversión y empleos, pero va a afectar a 5,000 pescadores que están en el lago de Cuitzeo y a una cantidad impresionante de las 20,000 hectáreas del distrito de riego de Morelia-Queréndaro que serán afectadas. Está en juego la sustento de vida de campesinos, de pescadores, además de toda la afectación al ecosistema ripario y al ecosistema lacustre. Y eso no tiene valor monetario, es una cuestión de política pública en términos de defender los intereses de los pobladores rurales y por otro lado defender el patrimonio natural que tenemos en esta cuenca, que es la cuenca del lago de Cuitzeo. Dentro de las industrias altamente contaminantes está la petrolera, está la papelera, entre las que son que sus descargas son altamente contaminantes, y resulta que tenemos en Morelia, no tenemos industria, pero la industria que tenemos es de alta contaminación. Hay otra parte muy importante en términos de saneamiento de la que generalmente no se habla aquí en México, o se habla muy poco, que son los microcontaminantes. ¿Qué son estos? Son contaminantes que se descargan en muy pequeñas concentraciones, pero cuyos efectos al ambiente son bastante importantes. Son microcontaminantes que encontramos, por ejemplo, en residuos de productos farmacéuticos, en residuos de pinturas, por ejemplo, en solventes, incluso en productos de cuidado personal, como desodorantes, como pastas de dientes. Hay bactericidas, hay disruptores endocrinos que afectan el medio natural, y este tipo de contaminantes no están contemplados ni siquiera en la normatividad mexicana al día de hoy. La normatividad mexicana vigente, que establece los límites máximos permisibles de descarga de aguas residuales, data de 1996, hace ya 20 años, y como les comento, no toma en cuenta estos contaminantes. Nosotros hemos observado, no hace falta ser un especialista para darnos cuenta que el río Chiquito está altamente contaminado. Lo podemos apreciar visualmente viendo el agua, y también se puede apreciar con otros sentidos, como por ejemplo el olfato. En ciertas horas del día, ciertos contaminantes que pueden ser volátiles se desprenden debido al calor y lo alcanzamos a percibir. Eso es un foco importante en el que deberíamos centrar nuestra atención, porque pueden ser contaminantes que pueden ser inhalados por los seres humanos, por las personas que circulan cerca de estos dos ríos.
Cuando iniciamos esta administración, nos dimos a la tarea de ver cómo podíamos lograr que Morelia efectivamente sea de todos. Hicimos un proyecto a largo plazo que se llama Morelia Next, un proyecto para cuando nuestra ciudad cumpla 500 años. Y en ese proyecto está planteado una visión a largo plazo, y es construir este parque lineal del río Chiquito. Un río que ha sido abandonado durante mucho tiempo, que ha sido un foco de infección. El alcalde, en una cuestión de generar una imagen política de un alcalde que hace cosas para la ciudad, pero realmente emprendiendo proyectos sin visión a futuro, está haciendo una obra aparentemente de embellecimiento de la imagen urbana de las orillas del río Chiquito, en algunos tramos. Realmente no cubre todo el río Chiquito, cubre yo creo que ni la cuarta parte de lo que representa este circuito o este eje donde atraviesa el río Chiquito. La política actual del municipio es hacer un parque lineal para que se vea bonito, ¿no? Para que atraviese las colonias que requieren que se vea bonito el río. Sin embargo, entre lo bonito y lo importante hay una diferencia muy grande. Una cosa es que se vean bonitos un par de pasillos que están poniendo y unos arbotantes, y otra cosa es la tremenda cantidad de sedimentos que trae el río. Como espacio de recreación no es apto por la contaminación que hay en el agua y por la contaminación que se da pues, por los vehículos que transitan alrededor de ello. Primero que nada les tengo que decir que yo le voté a favor el proyecto, yo voté a favor el presupuesto para este proyecto, que cuando se nos vendió o cuando se nos justificó, se nos explicó, nosotros vimos un proyecto muy viable, vimos un proyecto de grandes alcances en el impacto ciudadano. Sin embargo, el primer dato que les voy a dar es que este proyecto, que inició en 2016 y que debió estar terminado el 31 de diciembre de 2016, ha sufrido un 90% de modificaciones al proyecto original. Nosotros lo que estamos pensando es rescatarlo. ¿Cómo podemos hacer que efectivamente no se pueda matar este pulmón de la ciudad y cortar todos los árboles que hay aquí? Por eso estamos construyendo este parque lineal. Para limpiar el río, limpiar el agua del río, no va a servir. Poner dos banquetas largas con postes, con luz, con arbotantes, con algunas sillas metálicas, en nada favorece o en nada mejora la salud del río. Y lo que vemos es obras que nada más es de apariencia, de que se vea bonito algo, cuando en realidad el problema del río es que es un problema de un río contaminado, en donde a nadie se le antoja caminar allí, porque huele tremendo, hay ratas, o sea, es un río que van las descargas residuales. Lo que se está haciendo es poner ahí plantitas y andadorcitos en algunos tramos, sin realmente una visión de enfrentar de un problema más serio, que es la contaminación, pero por el otro lado, supuestamente embelleciendo el río en la parte urbana y acabando a escasos kilómetros con las obras de ingeniería civil y movimiento de tierras para la construcción de una vialidad y unos puentes que atraviesan el río Chiquito y deforestando. La inversión en este proyecto es de 58 millones de pesos, que incluye, además del parque lineal y la construcción de esta ciclovía, la iluminación y el equipamiento urbano. También incluye puentes peatonales, de tal forma que no sea únicamente los puentes que actualmente existen. El gobierno de estado puso un espectacular que hablaba de casi 82 millones de pesos. A mi modo de verse equivocado, porque no se sustenta en nada. Yo tengo los contratos tengo el contrato, una parte del contrato con el constructor y una parte del contrato con quien desarrolla el proyecto ejecutivo. La obra va a costar operativamente 58 millones de pesos, más 7 millones del proyecto ejecutivo, son 65. Esos son los números objetivos y reales.
Hay algunos funcionarios que dicen no, son 58 porque el proyecto ejecutivo es otra cosa. Pues eso realmente es lamentable porque nosotros tenemos que saber cuánto nos costó en total por todos los conceptos. Entonces a la operación de los 58 hay que sumarle los 7 del proyecto ejecutivo, que pues fue un dinero que se gastó y que está vinculado a esta obra, no lo podemos separar. Pero nos hemos encontrado con que ya se pagó al 100%. Entonces es otra irregularidad. Tenemos una obra que no está entregada, tenemos una obra que vemos que se sigue ejecutando y está pagada al 100%. Creo que es perfectamente entendible que nuestras autoridades quieran o deseen, ¿verdad?, que la población vea algo bonito. Pero si vemos la cantidad de dinero que se está erogando para eso y la condición que trae el agua, la condición en la que están las márgenes del río, ¿no?, antes de llegar a Morelia, la verdad para mí es triste, es muy triste, ¿no?, que los elementos naturales a base de los cuales vivimos no tengan importancia, sino tenga más importancia la estética. Hay algo muy importante. Sabemos que el río actualmente transporta aguas negras. Lo que estamos haciendo también es construir los colectores marginales que van a los costados del río para poder ahí descargar las aguas negras y que poco a poco vayamos saneando este río. Yo opino que es correcto la construcción de los colectores. Ahora, visto en términos de la obra en general, sí me parece que es un poquito de lo mucho que hay que hacer en términos primero de la captación de esas descargas de agua residual para que no lleguen al cauce. Pero hay todavía mucho más por hacer. Por otro lado, me parece que hubiera sido más correcto hacer primero la parte de saneamiento y después la parte, digamos, más vistosa, más turística, de los andadores, la iluminación, todo esto, que es importante, pero pienso que primero se tendría que haber saneado el agua del cauce. Se está haciendo la recolección de esas descargas de aguas residuales, pero ¿a dónde van a ir a parar? Si se van a descargar sobre el mismo río aguas abajo, pues a final de cuentas el problema ahí se mantiene, nada más se está trasladando a otra zona de la población. Es un tramo muy pequeño el que se está colectando nada más. Ni siquiera podemos hablar de que se está saneando. Únicamente se están captando esas descargas de aguas residuales, pero hay que contemplar todo el resto de las descargas y hay que contemplar también su tratamiento. Estos colectores que están ellos intentando, cabe señalar que esto debió haberse hecho primero, no después. Y hemos estado viendo que ahora lo que ya habían hecho lo están rompiendo, lo están abriendo otra vez para poder iniciar con estos colectores marginales. Se piensan gastar 15 millones de pesos adicionales a lo que ya se gastó para sanearlos. Son proyectos distintos, no es el mismo el parque lineal con los colectores y con el tema del saneamiento es muy diferente. Sin embargo, tenemos que esperar a que ahora que se realice este intento de saneamiento, pues vamos a ver los alcances. De entrada, yo he visto declaraciones de algunos funcionarios municipales que dicen que es una obra muy bonita, que vale mucho la pena e invitan a la ciudadanía a conocerla y a pasear y a caminarla. Yo creo que los primeros que tendrían que hacerlo pues son ellos mismos. A mí me gustaría ver al presidente, al contralor, al síndico, al secretario del ayuntamiento, a todos los regidores independientes y todos los que piensan que esto va muy bien. Yo los quisiera ver caminar un domingo por la mañana con sus familias, con sus hijos, utilizar el parque lineal todos los días como ellos lo proponen para caminar. No es un proyecto que se puede construir en poco tiempo, incluso es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto a largo plazo, pero ya empezamos. El alcalde en fechas pasadas dijo que iban a iniciar con un procedimiento de responsabilidades con la empresa que había incumplido. A la fecha no conocemos nada. Yo creo que esta fue una declaración para ganar tiempo y a lo mejor para hacer sentir a la ciudadanía que ya se iba a hacer algo
y bajarle un poquito al nivel de la crítica porque ya estaba muy elevado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que lo que estaba inicialmente proyectado no se ha podido ejecutar porque no se tenían ni licencias ni permisos con terceros institucionales. Estas modificaciones al proyecto original tenían que haber contado con convenios modificatorios. Cuando una obra no puede llegar a entregarse en el tiempo que se estipula en un proyecto, o que tiene que variarse en sus costos, o que los términos técnicos o que los alcances técnicos proyectados de manera inicial no se dan, no se cumplen, esto puede suceder. O sea, no precisamente tenemos que ser ortodoxos en ver que se cumpla al pie de la letra. Esto generalmente surge en temas de obra pública y se tienen que llevar a cabo convenios modificatorios, ya sea por parte de la autoridad municipal, a solicitud de ellos o a solicitud del contratista. En este caso no tenemos nada. No tenemos un convenio modificatorio que nos diga una justificación de por qué estamos ya 18 de julio y no se ha entregado la obra, cuando se debe haber entregado el 31 de diciembre de 2016. Hemos estado viendo que el tema se ha manejado en la opacidad total. Nosotros ya estamos en julio de 2017. Yo hice una solicitud de información al presidente desde hace casi 3 meses. Me la contestaron de una manera parcial. Volví a solicitud de ellos mismos que lo pidiera por escrito y volví a solicitar más información. Y hemos visto pues, que no tenemos la información relevante. No tenemos, por ejemplo, todo lo relacionado al concurso del proyecto ejecutivo. Se dice que fue una adjudicación prácticamente por debajo de la mesa, que no se concursó y que se le entregó a una persona pues cercana al presidente municipal. No lo sabemos, pero no nos han entregado la información para poderlo corroborar o no. Sigue en la opacidad total. Dicho por gente conocedora de este tema, no se ha hecho con los elementos suficientes para que sea una obra duradera, pero todo indica que está sobrevaluada y todo indica que es una obra que está completamente inflada en su valor real. Hay que ver cómo cierran el expediente, hay que ver si regresan dinero, hay que ver si hay un remanente presupuestal, también hay que esperar. Pero todo indica que el tema de relación precio-calidad es muy deficiente. Yo creo que este proceso del parque lineal va a tener no sé qué fin vaya a tener. Yo creo que no va a ser el mejor. Pero todo indica que va a ser nuestro Teatro Matamoros o nuestra estela de luz municipal, ¿no? Va a ser este elefante blanco donde se hicieron inversiones multimillonarias y que al final de 2 o 3 años seguramente vamos a ver que va a ser un fracaso. Empezamos con el primer tramo y esto va a darnos la pauta para que poco a poco, conforme vayamos consiguiendo recursos, podamos integrar a toda nuestra ciudad y podamos construir el Morelia de todos. Morelia de todos, Ayuntamiento de Morelia. El proyecto es bueno, lo habíamos comentado en su momento, hay proyectos en metrópolis como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara que lo hacen debajo de los puentes, sobre las avenidas y demás. Es bueno, sin embargo yo creo conveniente que podemos arreglar ese problema. Claro que sí, se puede tratar el río, hay que buscar de no contaminar el río con aguas negras, con basura y todo lo que se va acumulando. Sí habrá que tratar el río. A mí me preocupa mucho más el agua del río que propiamente la avenida o los coches que hay alrededor. Esta imagen que nos muestra es la imagen que debería tener todo el río Chiquito. Así debiera ser. Sin embargo, bueno, la realidad es otra. Desgraciadamente hay que hacer mucho trabajo para poder recuperar el cauce, conservarlo e integrarlo a la condición urbana. De lo que se trata es de integrar el río a la condición urbana. Eso sí sería una buena respuesta. Y no obras muy puntuales en las que queremos resolver un problema en particular, olvidándonos que los ríos son ecosistemas que reúnen información de todo el paisaje en donde están presentes.
Entonces, de lo que hay que hacer primero es trabajar en la cuenca, reconstruir o recuperar las funciones hidrológicas de la cuenca para que esta cuenca alimente un río sano. Y después de eso, empezar a trabajar en el propio río, en las márgenes del río, en la revegetación, reforestación del río. De paso, yo mencionaría que habría que considerar también la ampliación en términos de los objetivos de remoción de contaminantes para tener procesos más eficientes, porque aunque estén funcionando bien, están limitados con respecto a lo que sería deseable para el cauce y para el propio lago de Cuitzeo. Yo recomendaría que, con base en la planeación que se tiene sobre el parque lineal, se me hace una muy buena idea que podamos contar con un parque de este tipo. Sin embargo, yo sugeriría que antes de planear el parque lineal se pudiera planear y resolver el problema de la contaminación del agua en el río, porque si no, pudiera ser que llegara a ocasionar un riesgo a la salud de las personas que lleguen a utilizar este parque lineal por el asunto de los contaminantes que pueden desprenderse y que pueden llegar a ser inhalados. Se pudieran planear plantas de tratamiento, diferentes sistemas de tratamiento. Hoy en día se cuenta con muchos, esa tecnología ya está bien desarrollada, hay nuevos métodos que se están planteando que incluso son de bajo costo, y se pudiera, yo considero que es viable que se pueda realizar mediante una planeación adecuada el tratamiento del agua del río Chiquito. Pudiéramos incluso recuperarlo totalmente. Esto ya se ha hecho en algunos países, especialmente en Europa, donde se han recuperado ese tipo de cuerpos de aguas que atraviesan las ciudades. No veo la razón por la que no se pudiera hacer aquí. Cuando la ciudad logremos que, en vez de que sea vista como un gran negocio, sea vista como un espacio para vivir de convivencia de todos los sectores de la sociedad, en donde esa convivencia no solo es entre seres humanos, sino es una convivencia también con el ecosistema, las plantas, los animales que están en ello, y aparte incluso lo que es abiótico, ¿no? Respetar el agua, las rocas, todo el paisaje. Tenemos que ir pensando en un futuro de ciudad diferente al que han construido las élites dominantes, en que exaltan Morelia como si fuera nada más el acueducto, sin pensar que atrás del acueducto y todas las obras hay gente, hay población, hay muchas cosas más allá que un monumento histórico, ¿no? Si amenaza una empresa en invertir no sé cuántos millones de dólares, pero si eso implica afectar los recursos hídricos, es decir, no se hace. No se hace porque nos interesa que el ecosistema se mantenga, nos interesa tener agua para muchos años, agua para la ciudad, agua para las zonas rurales, agua para el ecosistema lacustre. Morelia, el futuro es totalmente gris, patético, de más deterioro ambiental, de más pobreza, de más inseguridad, de más caos urbano. Si seguimos permitiendo este modelo dominante, yo veo un futuro totalmente dramático, crítico para la ciudad y los ecosistemas.
la línea.